Hola, buenos días. Mi nombre es Vera Zarevsky, formo parte del equipo de obstetricia y ginecología de la SAUM y la clase de hoy va a tratar sobre las complicaciones ginecológicas más frecuentes del embarazo precoz que podemos observar mediante ecografía. Particularmente se va a tratar todo lo que tiene que ver con el aborto temprano y sus complicaciones, la enfermedad trofoblástica gestacional, el embarazo ectópico y el embarazo de localización desconocida. Como sabemos, la ecografía del primer trimestre temprano tiene sus objetivos precisos. Estos son, en primer lugar, establecer la viabilidad del embarazo, determinar la ubicación, si es correcta o no, determinar la edad gestacional a edades gestacionales tempranas, establecer la corioamnionicidad en caso de embarazos gemelares. Es una buena oportunidad para evaluar la anatomía pelviana, ya que luego con el avance del embarazo las estructuras de la pelvis en general son más difíciles de evaluar. Y también es una buena herramienta para evaluar pacientes con sintomatología del primer trimestre. Es importante resaltar que siempre la ecografía del primer trimestre temprano debe ser realizada por vía transvaginal. El abordaje de las complicaciones frecuentes del primer trimestre temprano incluye el examen físico, determinación de ciertos parámetros de laboratorio y la ultrasonografía transvaginal. En cuanto al examen físico, la gran mayoría de las pacientes serán asintomáticas, pero se estima que entre un 15 a 25% de las mujeres presentarán sangrado en el primer trimestre y que aproximadamente el 50% de estos embarazos terminarán en abortos antes de las 20 semanas. En general, la presentación clínica de todas estas patologías es inespecífica, por lo que debemos valernos del laboratorio y las imágenes para aproximarnos a un diagnóstico preciso. El parámetro de laboratorio más importante para el diagnóstico de las complicaciones del primer trimestre temprano es la subunidad beta de la hormona gonadotropina coriónica humana. En el embarazo normal, los niveles de subbeta aumentan y disminuyen en forma predecible. Se genera un pico máximo alrededor de las 10 semanas, que luego comienza a descender. Es por ello que luego de las 10 semanas de gestación, esta hormona pierde valor diagnóstico, ya que se ameseta o comienza a descender. Existen dos conceptos importantes en relación a la subunidad beta de la hormona gonadotropina coriónica humana. Uno es el tiempo de duplicación y el otro el valor discriminatorio. En cuanto al tiempo de duplicación, existe discrepancia entre los autores en cuanto a la tasa de duplicación de la concentración en su unidad beta. Clásicamente se planteó que sus valores aumentan 66% cada 48 horas. Sin embargo, algunos autores, como en este caso, plantean que el crecimiento puede expresarse en forma de percentilos. De esta manera, no existe un único valor correcto y permite adoptar medidas más conservadoras. En este caso, el percentilo 50 representa el incremento promedio esperado en un embarazo intrauterino normal. El percentilo 1 representa un crecimiento esperado, pero más lento, y sigue haciendo referencia a un embarazo normal. Que el percentilo 1 sea 53% significa que aproximadamente el 99% de los embarazos intrauterinos viables estarán asociados a incrementos en 48 horas de 53% o mayores. Por lo tanto, en embarazos intrauterinos viables normales se pueden observar incrementos menores a los clásicamente establecidos. En este caso, Morse propone que el mínimo incremento esperado en 48 horas de embarazos normales es menor, es decir, de aproximadamente 35%. Con este porcentaje de aumento se obtuvieron menores errores diagnósticos y se adoptaron medidas más conservadoras para no tomar conductas inapropiadas en caso de embarazos intrauterinos viables. Siempre se trata de tener un enfoque más conservador para no establecer tempranamente diagnósticos erróneos ni finalizar embarazos deseados. El otro concepto importante es el valor discriminatorio. Este hace referencia al valor de su unidad beta a partir del cual se pueden observar los hallazgos ultrasonográficos en un embarazo normal.
Con el advenimiento y el avance de ecografía transvaginal, el valor discriminatorio fue cada vez más bajo. En este sentido, tampoco hay un punto de corte definido y universalmente aceptado. Si bien un embarazo intrauterino viable puede ser detectado con niveles de su unidad beta tan bajos como 1200 o 1500 miliunidades internacionales por mililitro, la literatura actual sugiere utilizar un punto de corte de 2000 a 3000 miliunidades, especialmente cuando se mide antes de las 7 semanas. Según si el dosaje de su unidad beta se encuentre por encima o por debajo de este valor discriminatorio y en función de los diferentes hallazgos ultrasonográficos, se puede arribar a distintos algoritmos diagnósticos. Hay que tener en cuenta que en el embarazo gemelar, la obesidad y la presencia de miomas, entre otras entidades, puede alterar los valores de su unidad beta esperables. Lo importante es que siempre se debe solicitar la subunidad beta cualitativa y son necesarias más de 2 mediciones para que podamos arribar a un diagnóstico preciso. En estos trabajos se estableció como valor discriminatorio a 3.500 miliunidades internacionales por mililitro, sustancialmente más elevado. En este sentido, con 3.500 miliunidades por mililitro, se logró observar el saco gestacional en el 99% de los casos. Veamos que con valores menores a 2000 de su unidad beta, la proporción de sacos gestacionales intrauterinos que se pueden visualizar cae por debajo del 90%. Esta variabilidad entre los valores para determinar un valor discriminatorio probablemente se deba a varios factores, como la experiencia del observador, el tipo de ultrasonografía que se utilice, las características propias de la paciente, etc. En la práctica diaria, lo recomendable es no tomar decisiones en función de un único parámetro. Es decir, las mejores decisiones serán tomadas cuando se combine el cuadro clínico de la paciente con los hallazgos ecográficos y los resultados de curvas seriadas de gonadotrofina coriónica humana. Por otro lado, siempre es mejor adoptar conductas más conservadoras y no permanecer atados a puntos de cortes definidos. Otras determinaciones de laboratorio que pueden resultar útiles son, por un lado, la progesterona. Se observó que con concentraciones de progesterona menores a 6 nanogramos por mililitro en pacientes con menorragia el primer trimestre, prácticamente se excluye la probabilidad de un embarazo viable. La concentración de progesterona no sirve para distinguir entre embarazos intrauterinos y embarazos ectópicos. Siempre que estemos en presencia de una paciente con sintomatología del primer trimestre temprano, es necesario solicitar un grupo y factor por la necesidad de aplicación de la inmunoglobulina anti-D en caso de RH negativo. Y en caso de pacientes clínicamente inestables o que puedan evolucionar hacia un cuadro más grave, tener una hemoglobina basal es útil para el seguimiento. Para el desarrollo de las diferentes patologías, vamos a dividir con fines didácticos aquellas que se presentan con el útero con contenido y aquellas que se presentan con el útero vacío. Comencemos con las que se expresan con contenido uterino, como ser el embarazo intrauterino no viable o de viabilidad incierta y sus complicaciones, y la enfermedad trofoblástica gestacional. En este trabajo se establecieron los puntos de corte en la medida del saco gestacional para el diagnóstico de muerte embrionaria precoz. Para el correcto diagnóstico se debe contar con un valor de corte que presenta una especificidad del 100%, ya que no se puede permitir los falsos positivos, es decir, finalizar embarazos que sí eran viables. Para el caso de ausencia de embrión, la medida del saco gestacional que obtuvo el 100% de especificidad fue de 21 milímetros. Cuando se observa un embrión sin latidos, el punto de corte de la longitud embrionaria máxima, que obtuvo el 100% de especificidad para el diagnóstico de muerte embrionaria precoz, fue de 5,3 milímetros. Por lo tanto, se establecieron los criterios diagnósticos de muerte embrionaria precoz con un diámetro sacular medio mayor a 25 milímetros sin embrión, un embrión mayor a 7 milímetros sin actividad cardíaca y claramente un embrión sin actividad cardíaca si previamente latente.
Con estos puntos de corte se garantiza un 100% de especificidad en el diagnóstico y se tiene en cuenta la variabilidad inter e intra-observador. Una de las complicaciones de la muerte embrionaria precoz es el aborto incompleto, es decir, la retención de restos ovulares. Estos se pueden presentar en la ecografía de múltiples maneras. Por ejemplo, con simplemente un diámetro endometrial aumentado, puede tener una imagen heterogénea. Esta imagen puede ser focal en un sector del endometrio o general. Y la característica principal es que es negativo al Doppler color. Hay que diferenciar esta entidad de los restos placentarios adheridos. En estos casos, los hallazgos ultrasonográficos se circunscriben a una masa ecogénica, generalmente bien circunscripta. Con frecuencia esta masa puede estar calcificada y aquí la característica es que son positivos al Doppler color. Una de las complicaciones del aborto es la vascularización aumentada del tejido miometrial o malformación arteriovenosa miometrial. Justamente se trata de una malformación arteriovenosa, un shunt entre ramas de la arteria uterina y el plexo venoso miometrial, y la característica es que presentan velocidades de flujo muy elevados. Estos cuadros pueden ocasionar hemorragias ginecológicas fatales cuando las paredes de los vasos anormales se lesionan, ya sea en forma natural, luego de la menstruación, o en forma artificial, luego de una instrumentación uterina. Es por eso que es muy importante sospechar esta entidad y realizar el correcto diagnóstico para evitar realizar intervenciones uterinas que puedan tener consecuencias catastróficas. Esta entidad ya fue discutida en otro momento en este curso, por lo que aquí solo nos limitaremos a mencionar que para el diagnóstico nos valemos del Doppler, ya sea el Doppler color para definir que la presencia de los vasos y el Doppler pulsado para establecer la velocidad de aquellos vasos. Velocidades mayores a 20 centímetros por segundo, junto con la imagen ecográfica, hacen el diagnóstico de esta entidad. Otra de las patologías que se pueden observar en el primer trimestre o inicios del segundo es la enfermedad trofoblástica gestacional. Aquí se incluyen varias entidades que forman parte de un espectro tanto de complejidad en la fisiopatología como en las repercusiones clínicas de la paciente. En un polo del espectro se encuentra la mola hidatiforme, ya sea completa o parcial. Luego está la mola invasora, el coriocarcinoma y el tumor del sitio de implantación placentaria. Estas últimas tres entidades, a su vez, se incluyen en lo que se denomina neoplasia trofoblástica gestacional, ya que todas pueden producir metástasis y son potencialmente fatales. En el embarazo normal, el trofoblasto genera una invasión del endometrio y forma una vascularización amplia para luego formar la placenta normal. En el caso de la enfermedad trofoblástica gestacional, ocurre una falla justamente en los mecanismos de regulación de la invasión del trofoblasto, generando tumores muy agresivos, metastásicos y muy vascularizados. La mola hidatiforme y el coriocarcinoma derivan del cito y sincitotrofoblasto, mientras que el tumor del sitio de implantación deriva del trofoblasto intermedio. Recordemos que el sincitotrofoblasto es el productor de la subunidad beta de la hormona gonadotropina coriónica humana, por lo tanto, tanto la mola como el coriocarcinoma van a cursar con altos niveles de subunidad beta. El tumor del sitio de implantación no va a tener esta hormona como marcador. La mola completa se produce por la fecundación de un óvulo vacío, ya sea por un único espermatozoide que luego sufre duplicación cromosómica o por dos espermatozoides. Por lo tanto, siempre el resultado va a ser una diploidía androgénica, es decir, son 46 cromosomas, pero todos derivan de los espermatozoides, es decir, todos son de origen paterno. En estos casos no se desarrolla embrión, por eso se les
denomina mola completa porque todo lo que se observa es tejido molar, no hay tejido embrionario. En el caso de la mola incompleta, un óvulo genéticamente normal es fecundado por 2 espermatozoides, con lo cual se produce aquí una triploidía androgénica. En estos casos sí hay desarrollo de un embrión, pero este embrión generalmente es un embrión mal formado. En cuanto a la epidemiología de la mola datiforme, podemos decir que hubo un descenso de su prevalencia en los últimos años, ya sea por mejoras socioeconómicas o mejoras en la dieta. Hay mayor prevalencia en países asiáticos. En los países occidentales, la mola completa aproximadamente ocurre en 1 de cada 1000 embarazos, mientras que la mola incompleta es más frecuente, se la observa aproximadamente en 3 de cada 1000 embarazos. Los factores de riesgo no están muy definidos, pero se pudo asociar con déficit de carotenos en la dieta o incluso con la edad materna. La recurrencia luego de un embarazo molar es del 1 al 2%. Luego de 2 embarazos molares asciende a 15 a 20%. Para el diagnóstico de mola datiforme nos podemos valer de la clínica de la paciente y de los hallazgos ultrasonográficos. En el caso de la mola completa se puede presentar de manera asintomática, pero los síntomas cardinales son una metrorragia, la altura uterina aumentada de tamaño para la edad gestacional o la hiperemesis gravídica exagerada. Clásicamente los síntomas típicos eran la anemia, la preeclampsia de edades gestacionales precoces, el hipertiroidismo o incluso el distrés respiratorio. Pero debido al uso de la ecografía transvaginal y al dosaje de la subunidad beta, el diagnóstico se realiza a edades más tempranas y los síntomas típicos son poco frecuentes de ver. En el caso de la mola datiforme incompleta o parcial, el diagnóstico se realiza generalmente luego de una evacuación uterina por aborto mediante anatomía patológica, es decir, es un hallazgo. En ocasiones se puede presentar como metrorragia como único síntoma también. Ambas entidades cursan con niveles muy elevados de la subunidad beta de la hormona gonadotrofina coriónica humana. Pero hay que tener en cuenta que mientras este marcador se encuentra elevado en más del 50% de los casos de mola completa, menos del 10% de las molas incompletas cursan con subunidad beta mayor a 100.000 miliunidades por mililitro. Es muy importante diferenciar entre una mola incompleta y una mola completa, principalmente porque la progresión a neoplasia estrofoblástica gestacional es diferente. En el caso de la mola completa, estas pueden progresar entre un 15 a 20% de los casos, mientras que la mola incompleta progresa a neoplasia estrofoblástica gestacional en menos del 5% de los casos. La ultrasonografía sigue siendo la modalidad de imagen de elección para la evaluación del embarazo molar. En el caso de mola datiforme completa, en la ecografía podemos constatar un útero aumentado de tamaño para la edad gestacional. En el primer trimestre podemos observar la cavidad endometrial ocupada por una masa heterogénea ecogénica, ya que está constituida por pequeños quistes entre 1 y 30 milímetros que son justamente las vellosidades hidrópicas. Estos quistes todos agrupados dan finalmente una imagen ecogénica. En el segundo trimestre temprano, estas áreas anecoicas aumentan en número y tamaño, por lo tanto ya el aspecto es más heterogéneo aún. A nivel de los anexos, podemos observar en forma bilateral ovarios aumentados de tamaño con quistes tecoluteínicos funcionales. Esto se debe a que los ovarios están estimulados por los niveles elevados de su unidad beta-gonadotrofina coriónica humana. En el caso de la mola datiforme incompleta, como dijimos, esta cursa con algún tipo de estructura relacionada con un embrión,
Por lo tanto, vamos a poder observar en general o un saco gestacional vacío o con ecos amorfos que justamente corresponden a estructuras embrionarias. Pueden observarse, si no, sacos gestacionales elongados, ovoideos, de morfologías anormales. Se puede observar un feto muerto con anomalías morfológicas fetales, incluso restricciones de crecimiento uterino que se diagnostican en etapas más tardías. Puede cruzar con oligohidramios. Y a nivel de la placenta, vamos a poder observar una placenta aumentada de tamaño con imágenes quísticas que se lo denomina en queso suizo. Como se mencionó, la ecografía es la principal modalidad diagnóstica para la mole hiatiforme. La sensibilidad para mola completa varía entre un 60 y 95%, mientras que para mola incompleta entre un 17 y 30% aproximadamente. Recordemos que es muy importante realizar la diferenciación entre mole hiatiforme completa y mole hiatiforme parcial debido a su diferente progresión a neoplasias trofoblásticas. Es importante, a su vez, establecer un diagnóstico diferencial entre mole hiatiforme parcial y muerte embrionaria precoz, ya que ambas pueden cursar con un embrión no vital o mal formado. Aquí es importante el dosaje de su unidad beta HCG, ya que en casos de mole hiatiforme parcial van a estar en general con valores elevados, mientras que en la muerte embrionaria precoz los valores de su unidad beta van a estar en descenso. Debido al subdiagnóstico de mole hiatiforme parcial, algunos autores recomiendan el estudio histopatológico de los productos de la concepción en todos los casos de aborto, independientemente de los hallazgos ecográficos, e incluso también sugieren el dosaje de su unidad beta luego de 3 a 4 semanas de la evacuación para asegurarse que los niveles hayan normalizado. Dentro de las neoplasias trofoblásticas gestacionales encontramos en primer lugar a la mola invasiva, que es la forma más común de este grupo y casi siempre deriva de una mola completa, es decir, presentan cariotipo diploide paterno. Por otro lado se encuentra el coriocarcinoma, que es una entidad mucho más rara, uno en 50.000 embarazos aproximadamente, y esta puede derivar en la mayoría de los casos también de una mola, pero puede ser consecuencia de un embarazo normal o incluso de un aborto y presentarse meses o años después. Ambos, como ya nombramos, y debido a que derivan del sincito trofoblasto, son tumores productores de su unidad beta de la hormona gonotrofina coriónica humana y tienen potencial de invasión de estructuras pelvianas y realizar metástasis a distancia. La otra entidad de este grupo es el tumor del sitio de implantación. Simplemente representa un 0,2% de todas las enfermedades trofoblásticas gestacionales. Como dijimos, deriva del trofoblasto intermedio. Se manifiesta luego de embarazos de término, luego de aborto o molas hiatiformes. Son tumores de crecimiento lento, que en general inicialmente se propagan a nivel del útero, pero luego pueden hacer metástasis linfáticas y luego hemáticas. El marcador aquí no es la subunidad beta, sino el lactógeno placentario. Como se mencionó, la mayoría de las neoplasias trofoblásticas gestacionales son consecuencia de un embarazo molar. En general, luego de un embarazo molar, la paciente puede ser asintomática, pero en el seguimiento de estas pacientes es importante realizar un dosaje seriado de la subunidad beta de la hormona gonotrofina coriónica humana. Por lo tanto, se establecieron criterios de la FIGO para definir las neoplasias trofoblásticas gestacionales luego de un embarazo molar, en función de la curva de subunidad beta. Se estableció que una subunidad beta en meseta en 4 mediciones, ya sea el día 1, 7, 14 y 21, una subunidad beta en aumento durante 3 semanas consecutivas, la presencia de subunidad beta elevada por más de 6 meses, o el diagnóstico histológico de coriocarcinoma eran suficientes para establecer el paso de una enfermedad molar a una neoplasia trofoblástica gestacional. En caso de pacientes
sin antecedentes de embarazo molar, la clínica puede estar representada por metrorragia meses o incluso años luego de un parto o síntomas relacionados con los hitos de metástasis. En relación a la subunidad beta, esta va a estar elevada en el coriocarcinoma, pero moderada en el caso de tumores del sitio de implantación. En cuanto a los hallazgos ecográficos, en general son imágenes inespecíficas. Pueden observarse masas focales miometrales, tanto hipo como hiperecogénicas, homogéneas o heterogéneas, o pueden incluso presentar espacios quísticos pequeños. Pueden tener un componente endometrial variable, se puede observar invasión miometrial y de estructuras pelvianas vecinas, y cuando uno interroga con Doppler color, puede observar alta vascularización que presenta alta velocidad y la típica baja resistencia. Como diagnósticos diferenciales vamos a poder observar cualquier patología que forme una masa a nivel uterino, como los miomas, la adenomiosis, en casos de abortos incompletos o incluso tumores uterinos malignos primarios o secundarios. Pasemos ahora a las patologías que